La solidificación de un polímero semicristalino a partir de su masa fundida implica normalmente un proceso de nucleación primaria y el crecimiento de los cristales. El proceso de nucleación puede ocurrir por uno o varias etapas: nucleación homogénea, nucleación heterogénea o autonucleación. La autonucleación, SN por sus siglas en inglés, se puede definir como el procedimiento térmico para producir autonúcleos dentro de un polímero fundido, de manera que la densidad de nucleación aumente a medida que se produce núcleos. En un experimento de autonucleación, un polímero con una temperatura estándar se calienta hasta una temperatura dada, denominada temperatura de autonucleación, como se muestra en la figura 1A. En la figura 1B se muestra un barrido de calentamiento estándar después de aplicar el experimento de autonucleación, indicando los 3 dominios diferentes propuestos por Fillop y colaboradores. En el dominio 1 o dominio de fusión se produce la fusión completa y se borra la historia cristalina del material. En el dominio 2 o dominio de autonucleación, el acondicionamiento térmico es capaz de autonuclear. En el dominio 3 o dominio de autonucleación y recocido, la temperatura es demasiado baja, se produce la fusión parcial y los cristales no fundidos experimentan recocido. En la siguiente figura se representa el diagrama esquemático para ilustrar a un nivel molecular los diferentes dominios de autonucleación. En el dominio 1, las cadenas poliméricas están completamente fundidas y adoptan una conformación de ovillo aleatorio o masa fundida completamente. Cuando la TS, temperatura de autonucleación, disminuye al dominio 2, la fusión ya no es uniforme y dos posibles representaciones se consideran. En la primera, a la temperatura más alta, la fusión solo conserva ciertas orientaciones que constituyen la memoria cristalina y que permita que el polímero exhibir autonucleación. La segunda posibilidad es que a la temperatura más baja se encuentren pequeños fragmentos de cristales que sobrevivan a la fusión y constituyan los autonúcleos. Cabe destacar que en el dominio 2 la temperatura es lo suficientemente alta para fundir todo o casi todos los cristales, pero lo suficientemente baja como para dejar autonúcleos. Finalmente, en el dominio 3, la temperatura es lo suficientemente baja para fundir parcialmente al polímero, mientras que los cristales no fundidos son recocidos en cristales más pequeños. En tal sentido, el siguiente trabajo tuvo como finalidad caracterizar polietilenos obtenidos con sistemas mono y bimetálicos a partir de su autonucleación por calorimetría diferencial de barrido y además caracterizar residuos de catalizadores por EDS-MET. Se realizaron los experimentos de autonucleación de acuerdo al método propuesto por Fillop y colaboradores y más recientemente por Müller y colaboradores con la finalidad de determinar la temperatura de autonucleación ideal. El experimento consta de los siguientes pasos. Primero, calentamiento de la muestra por 3 minutos a 170 grados centígrados con la finalidad de borrar la historia térmica. Segundo, enfriamiento desde 170 grados centígrados hasta 25 grados centígrados a una rapidez de 10 grados por minuto. Tercero, calentamiento controlado a la misma rapidez desde 25 grados centígrados hasta la temperatura de autonucleación seleccionada. Cuarto,
una isoterma por un espacio de 3 minutos a la temperatura de autonucleación seleccionada. Quinto, un enfriamiento controlado desde la TS elegida hasta 25 grados centígrados. Esto permite obtener la temperatura de cristalización TC originada a esa temperatura. Y finalmente, calentamiento desde 25 grados centígrados hasta 170 grados centígrados con la finalidad de reflejar el efecto de tratamiento de autonucleación. Los pasos 4, 5 y 6 son repetidos hasta obtener una autonucleación y recocido del material. Para la caracterización por microscopía electrónica de barrido, los polímeros en polvo fueron previamente recubiertos con cromo y grafito y llevados a un equipo de dispersión de energía de rayos X acoplado a un microscopio electrónico de barrido marca Hitachi modelo S800 operado bajo un voltaje de 15 kiloelectronvoltios. En la siguiente figura se muestra el estudio de autonucleación del polietileno sintetizado con el sistema bimetálico de tetracloruro de titanio, tricloruro de vanadio. En la figura A se presentan los barridos de enfriamiento después del acondicionamiento térmico a cada una de las temperaturas estudiadas. Y la figura B corresponde a los subsiguientes barridos de calentamiento. Se encontró que el polietileno exhibe un comportamiento clásico de autonucleación. El polímero se encuentra en el dominio 1 cuando se funde completamente. En este caso se aprecia que la fusión completa persistió hasta la TS de 133 grados centígrados, ya que no se observó ningún cambio en la temperatura de cristalización en comparación a la temperatura estándar, evidencia de densidad de núcleo constante. A partir de aquí, el acondicionamiento térmico durante 5 minutos fue capaz de autonuclear y como consecuencia la temperatura de cristalización se desplaza a temperatura más alta, sin revelar rasgo de recocido en el posterior barrido de calentamiento. En este caso, la temperatura fue lo suficientemente alta como para fundir casi todos los cristales, pero suficientemente baja para dejar fragmentos de cristales pequeños que pueden actuar como autonúcleo. Estos fragmentos son tan pequeños que no pueden ser recocidos. La TS igual o inferior a 131 grados centígrados provocó autonucleación y recocido, evidenciando el comportamiento de dominio 3. Se observó la presencia de un pequeño pico u hombro. En las siguientes figuras se aprecia la representación de los dominios para los polietilenos en estudios. Se puede indicar que la temperatura máxima que induce autonucleación sin ningún recocido es la temperatura mínima dentro del dominio 2, es decir, 131, 131,5, 124,5 y 125 respectivamente. Además, las figuras muestran en las mismas gráficas, en el eje Y a la derecha, cómo cambia la temperatura de cristalización máxima en función de la TS estudiada, utilizando el eje X como TS. Los valores de la temperatura de cristalización son constantes en el dominio 1 y aumenta fuertemente cuando la TS disminuye y cruza en el dominio 2. Los intervalos de las temperaturas en los que el dominio están ubicados se encuentran ligados a la densidad de nucleación, que es alta para estos polietilenos con alta linealidad. Para estos tipos de polietilenos, la temperatura en la que los dominios están ubicados se desplaza ligeramente a temperatura más baja en relación con la endoterma de fusión del material estándar. Los resultados obtenidos en el analizador EDS acoplado al MEC para los polietilenos arrojaron en todos los casos la presencia efectiva de magnesio, aluminio, silicio, cloro, tal como se muestra en la figura. Además, los EDS de los polímeros revelaron las señales correspondientes a los metales de transición utilizados en cada precatalizador: titanio para el tetracloruro de titanio y vanadio para el bimetálico. No obstante, aunque en la figura se observa una señal intensa correspondiente al cromo, esta señal se encuentra sobreestimada debido a que el recubrimiento realizado fue con dicho metal.
El polietileno sintetizado con el catalizador ciclanata modificado de tricloruro de titanio, tetracloruro de vanadio, fue analizado en un equipo de dispersión de energía de rayos X acoplado al MET. En la siguiente figura se encuentra el mapa elemental de la superficie de una partícula del polímero en estudio. Se aprecia que existe la presencia principalmente de aluminio, silicio, cloro, titanio y vanadio. No obstante, no se descarta la presencia de carbono, el cual fue excluido del análisis, ya que durante la preparación de la muestra el polímero adherido a una cinta de carbono. La figura también indica claramente la presencia del precatalizador del sitio activo. En contraste, el mapeo de aluminio revela que este metal que es originado del cocatalizador se encuentra en todo el área de silicio, como se ha reportado en la literatura. Como conclusiones, tenemos que el estudio mediante la técnica de autonucleación arrojó que los polietilenos sintetizados con los catalizadores modificados de tetracloruro de titanio y el bimetálico evidenciaron un comportamiento clásico de autonucleación con los tres dominios bien definidos. En los espectros EDS-MET se puede apreciar claramente la presencia de los elementos que constituyen tanto el sistema catalítico como el cocatalizador. En el mapa elemental se evidencian las presencias de elementos de cada sistema, destacándose el aluminio. Muchas gracias por su atención. Mi agradecimiento a todos los entes que han colaborado con la realización de este trabajo y un agradecimiento especial a los organizadores del 19º Congreso venezolano de microscopía y microanálisis en honor al doctor Benjamín Hidalgo.